Reunión en el Ministerio del Interior esta tarde con todos los grupos parlamentarios. La ha convocado Marlaska para informarles de la alerta antiterrorista que se mantiene en 4 de 5. También para darles cuenta de lo que se ha abordado en Europa con el resto de titulares del ramo. Buenas tardes. Esa reunión se convoca en un clima de tensión provocado por el conflicto entre Israel y Hamás. Y en ese mismo contexto, anoche, aquí en Burgos, se desalojó un centro comercial por una falsa alarma. 24 horas después del desalojo, la normalidad ha regresado a este centro comercial de Burgos. La policía cree que no hubo intencionalidad en el abandono de una olla express en las inmediaciones. La aparición de una mochila sospechosa esta mañana aquí en Atocha ha obligado a los especialistas de la Policía Nacional y a la unidad canina a actuar, que finalmente, después de unos minutos, han comprobado que ha sido un susto y esa mochila solo contenía ropa. Lluvias históricas en Madrid, temporal en las zonas costeras y muchísimo viento por todo el país. La borrasca Aline se despide, pero la estabilidad no durará mucho. En Madrid vuelve poco a poco a la normalidad después de que ayer fuera el día más lluvioso en la historia de la capital. No había registros tan altos desde el año 1920. En total cayeron hasta 114 litros por metro cuadrado. El temporal nos dará un respiro durante el fin de semana, pero no durará mucho tiempo porque el domingo por la noche volverá la inestabilidad. Más adelante les damos más detalles. En Valladolid esta mañana un taxista se ha desvanecido mientras circulaba y ha atropellado a un peatón que tiene heridas de gravedad. El conductor del taxi ha muerto. Enar Valerio. Un infarto parece ser la causa del mortal desvanecimiento del taxista que provocaba que perdiera el control del vehículo y atropellara a un hombre que se encontraba en ese momento en la acera porque acudía a un evento, a una gala que se iba a celebrar en este edificio de usos múltiples porque iba a recibir un premio, una gala que ha tenido que ser suspendida. Abusó de un menor durante 2 años, entre 2005 y 2007. Los incidentes más graves tuvieron lugar durante unos ejercicios espirituales en La Bañeza. Por eso, el sacerdote Pedro Francisco Rodríguez ha sido condenado a 7 años de prisión. La Seminci ya ha inaugurado su alfombra verde a tan solo unas horas de que directores y estrellas de cine pasen por ella. Y si hablamos de ambiente, Valladolid respira ya cine en todos sus rincones. Y hace poco más de una hora ha comenzado la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, que está presidida esta vez por Leonor. Entre los galardonados, el escritor japonés Murakami o la actriz Meryl Streep. En su discurso, Felipe VI ha hecho alusión a la unidad. Majestades, Altezas, Presidenta del Congreso, son muchos nuestros problemas. Y las soluciones llegarán, como siempre ha sucedido y demuestra la historia de España, de la unidad, nunca de la división. El Gobierno en funciones no aumenta la alerta antiterrorista y la deja en el nivel 4 de 5 con alguna medida complementaria. El ministro de Interior en funciones se lo ha explicado esta tarde a los partidos políticos en una reunión en la que les ha pedido sentido de Estado. Cuando se pide sentido de Estado, yo creo que además lo pedimos todos los grupos políticos, todos los grupos parlamentarios, es simplemente no trascender o no trasladar informaciones, preocupaciones que no obedezcan a la realidad. Hoy mismo la Policía Nacional ha detenido a 4 personas acusadas de adoctrinamiento yihadista y de proselitismo. Fomentaban estas ideas por redes sociales. La operación sigue abierta en varias ciudades españolas, en Madrid, Barcelona y Granada, así que no se descarta que haya más detenciones. El conflicto en Oriente Próximo y los atentados de las últimas semanas en Europa están generando un temor colectivo que anoche en Burgos provocó el desalojo de un centro comercial. Alguien dejó un artefacto sospechoso en las inmediaciones. La policía ahora lo está buscando.
Todavía con el susto en el cuerpo, los clientes han regresado hoy con total normalidad al centro comercial Camino de la Plata. La policía, tras comprobar que se trató de una falsa alarma, cree que la hipótesis más plausible es que no hubo intencionalidad en el abandono de una olla express en las inmediaciones. Pues se está barajando la hipótesis de la casualidad y la confluencia en el tiempo de dos cosas tan diferentes como una olla vacía y una alerta terrorista 4. Minutos después de las 7 de la tarde, un ciudadano informaba a los vigilantes de seguridad de la presencia de un objeto extraño junto a los cuadros eléctricos del centro comercial. Hay un aviso de algo extraño. Y ahora con el terrorismo, pues bueno, todos un poco asustados. Las cámaras de seguridad habían grabado a un hombre entrando en el hipermercado con una bolsa. Minutos después volvió a salir y la depositó en la calle. Estábamos dentro haciendo la compra. Estábamos en el trabajo trabajando. Yo pensé que al principio era una broma. Sobre las 7:15 se dio aviso a la policía y comenzó el desalojo. Estábamos por la zona de cajas y hemos visto que la gente empezaba a salir, mucha cantidad de gente, y hemos visto cómo entraba un hombre con traje, parecía un policía secreta, y ha dicho que había que desalojar. El operativo estuvo coordinado por el comisario provincial Jesús María Nogales. Los TEDx comprobaron que la olla estaba vacía. Estaba acordonado todos los alrededores. Había un montón de policías. Con los fusiles, con armas. Los primeros minutos fueron los más críticos para clientes y para vecinos. Cuando hemos salido nos hemos encontrado todo el pescado, la policía y todo el mundo corriendo. Sí, nosotros bajamos las persianas de la casa enteras. Yo vivo aquí en el mismo Boquese y nos quedamos en casa y no volvimos a salir. A partir de las 10:15 de la noche comenzó a levantarse el dispositivo de seguridad. Tenemos el coche en el parking y venimos a por él. Tenemos todavía encima el susto. A las 11:30 se restablecía la normalidad en la zona. La mañana ha comenzado con susto aquí en Atocha. A eso de las 6:30 de la mañana se daba el aviso de que había una mochila sospechosa en la parada de taxis aquí en la entrada de la estación. La Policía Nacional ha tenido que desplegar a los especialistas en desactivación de artefactos explosivos y también a la unidad canina. Después de unos minutos han comprobado que esa mochila solo contenía ropa y que no había ningún problema. Accidente mortal esta mañana en Valladolid, en Arroyo de la Encomienda. Un taxista ha fallecido mientras estaba de servicio. Se ha desvanecido cuando conducía con una pasajera en el coche y ha atropellado a un peatón. Sí, el suceso ha ocurrido sobre las 11 de la mañana, cuando el taxista, un hombre de unos 60 años y con un vehículo de la flota de taxis de Valladolid Capital, perdía el control del vehículo, al parecer por un infarto. En ese momento se subía a la acera atropellando a un peatón que se encontraba ahí porque acudía a una gala de la esclerosis múltiple de Castilla, de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castilla y León, que se iba a celebrar en este edificio de usos múltiples. Allí precisamente iba a recibir un homenaje como reputado cirujano del Hospital de León, y a causa del atropello ha sufrido bastantes fracturas en costillas y una pierna, por lo que ha tenido que ser trasladado al Hospital Río Ortega de Valladolid, donde se encuentra en este momento en la UCI, aunque estable. A ese mismo hospital ha sido también trasladada la pasajera que llevaba al taxista, a quien le daba un ataque de ansiedad, y como decías, finalmente el taxista perdía la vida a pesar de los esfuerzos de los servicios sanitarios desplazados hasta aquí, que intentaron reanimarle varias veces. En Palencia anoche un hombre de 62 años fallecía en estos trasteros tras recibir una descarga eléctrica. Al parecer, en ese momento, el hombre se encontraba arreglando un pequeño electrodoméstico cuando recibió la descarga. Hasta que se desplazaron los equipos de emergencia, que intentaron reanimarle sin éxito y tan solo pudieron certificar su fallecimiento. Nueva sentencia por abusos en el seno de la Iglesia. Un sacerdote ha sido condenado por abusar de un menor seminarista. Los hechos más graves tuvieron lugar en La Bañeza, en León. Abusó de un menor durante 2 años, entre 2005 y 2007. Los incidentes más graves tuvieron lugar durante unos ejercicios espirituales en La Bañeza. Por eso, el sacerdote Pedro Francisco Rodríguez ha sido condenado a 7 años de prisión. Y atención a este caso judicial. Hace unos meses la Audiencia Provincial de Alicante rebajaba la pena a un agresor sexual aplicando la ley del solo sí es sí, de 12 a 7 años. Pues bien, hoy el Supremo ha anulado esa reducción por la extrema violencia que se empleó en esa violación.
Como la ley del solo sí es sí estipula penas mayores para estos casos, el alto tribunal le aplica el código anterior porque es más beneficioso para el reo. La condena, por tanto, será de 11 años. Es una de las consecuencias de Aline, que se resiste a abandonar nuestro país. Un desprendimiento de tierra, ahí lo ven, ha obligado a cortar la A6 durante varias horas a la altura de Becerrea, en la frontera entre Galicia y Castilla y León. Se llevó por delante un coche, pero el conductor resultó ileso. Lo peor de hoy se lo ha llevado la costa cantábrica, sin duda. Todo el litoral se encuentra en aviso por fuerte oleaje. Hasta las 6 de la tarde han sido de nivel rojo y se han registrado olas de hasta 9 metros de altura y vientos de más de 100 kilómetros por hora. Mucha precaución si quieren viajar al norte este fin de semana, porque esos avisos se mantendrán en nivel naranja en toda la costa durante la jornada de mañana. En Castilla y León mejora la situación en las próximas horas, pero no por mucho tiempo. En nuestra comunidad los avisos por fuertes vientos finalizaron a las 6 de la tarde, pero en algunas zonas del nordeste de la comunidad podrían registrarse fuertes rachas hasta la madrugada de mañana. De cara al fin de semana nos esperan unas jornadas tranquilas, pero el domingo por la noche volverá la inestabilidad. En Madrid parece que vuelve a la normalidad por fin, después de que ayer lloviera durante 24 horas seguidas. Se registraron más de 1000 incidencias en el centro de Madrid relacionadas con estas lluvias que dejaron anegadas varias calles y también se coló en algunas de las estaciones de metro más importantes. Se derrumbaron árboles, se tuvieron que cortar calles y moverse por el centro era una misión imposible, ya lo hiciéramos en coche o en transporte público. Hoy parece que a ratos sale el sol y que esta borrasca ya se despide de la capital. Hoy el gran protagonista será el viento. Con esta fuerza azotaba esta mañana Valladolid. Y en Segovia el ayuntamiento ha decidido cerrar los parques como medida preventiva. La borrasca Aline ha batido récords en la Covatilla, Salamanca. Aquí se ha registrado la tercera racha más fuerte de España. Ha alcanzado los 151 kilómetros por hora. Aunque las lluvias tampoco han pasado desapercibidas. Aquí se ha acumulado la mayor cantidad de agua de todo el país. 154 litros por metro cuadrado. En el panorama nacional, la Comunidad de Madrid ha sido la más afectada por las borrascas. El viento ha derribado árboles y en la capital ayer se superó el récord de lluvia en un día. Algunas bocas de metro y carreteras acabaron inundadas. Y en Vizcaya, ya lo ven, el viento ha hecho que no sea necesario caminar por la arena para llegar hasta el mar. El fin de semana nos dará un respiro, pero el lunes volverá la inestabilidad de la mano de nuevas borrascas. Nunca antes Segovia había tenido un día con tanta lluvia para un mes de octubre. 41 litros por metro cuadrado se registraron ayer en tan solo 24 horas. Aunque todavía es pronto para decidir si esas precipitaciones van a afectar a los embalses. De hecho, han vuelto a bajar. Ahora mismo los embalses de Castilla y León están tan solo al 31% de su capacidad. Además, según la Agencia Estatal de Meteorología, octubre registra un déficit de agua de un 66% con respecto a lo habitual. Y vean estas imágenes. No es un accidente real, es un simulacro que ha servido para preparar a bomberos, policías, sanitarios y protección civil ante una colisión múltiple. Todos participan en un curso en el que trabajan la coordinación entre entidades. Estos días la lluvia y el viento incrementan la peligrosidad de las carreteras, por eso crecen también las probabilidades de sufrir un accidente de tráfico. Es muy importante por eso saber reaccionar. Los expertos insisten, hay que extremar las precauciones y sobre todo tener sentido común. Cuando estamos en una zona donde notamos que el vehículo sufre tirones y como que nos quiere sacar del carril y que además hay lluvia y vemos por las ramas de la vegetación que hay mucho viento, pues obviamente hay que disminuir la velocidad, aumentar la distancia con los vehículos que nos preceden y señalizar, encender las luces en todo momento cuando en condiciones adversas. Pues la Policía Nacional y los bomberos se han tenido que desplazar hoy al Hospital de Ávila. Han desalojado una zona de consultas porque varios pacientes se encontraban mal. Todo indicaba que en el ambiente había un gas irritante.
A media mañana se ha tenido que reorganizar la actividad asistencial en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Las consultas no se han suspendido, pero sí se han tenido que llevar a cabo en otro punto del complejo tras detectarse una sustancia en los aseos de la zona de consultas externas. Hasta aquí han llegado los bomberos y la Policía Nacional y 2 personas han tenido que ser atendidas por irritaciones en los ojos de carácter leve. La policía científica ha llevado a cabo sus investigaciones, resultando ser todo una broma de dudoso gusto. La Junta de Castilla y León suspende el viaje a Egipto del Club de los 60, que se iba a hacer a finales de este mes. La Consejería de Familia ha decidido aplazar esta excursión por la tensión que hay en la Franja de Gaza. Varios colectivos zamoranos han convocado hoy una concentración en apoyo del pueblo palestino. En esta plaza han denunciado la situación de la Franja de Gaza y su población. Víctimas aseguran del genocidio de Israel durante décadas, recrudecido en las últimas semanas. La ofensiva israelí sobre Gaza se recrudece y ya se habla de un número de bombardeos no visto en décadas. La situación en la zona es crítica y la ayuda humanitaria sigue bloqueada en el paso de Rafah. La buena noticia de las últimas horas es la liberación de 2 estadounidenses retenidos por Hamás. Alineados en orden uno tras otro, los camiones con ayuda humanitaria siguen parados en el paso de Rafah. Las horas pasan y hoy tampoco han recibido la orden para atravesar la frontera entre Egipto y Gaza. Quizás mañana. Las autoridades egipcias niegan que este bloqueo sea culpa suya y mientras en la franja continúan sufriendo los bombardeos de Israel. Este es uno de los últimos, sobre una iglesia ortodoxa. Durante la noche se han atacado más de 100 objetivos terroristas. Eso es lo que asegura el ejército israelí. Sus ataques desde el inicio y según el movimiento terrorista Hamás dejan ya más de 4.100 palestinos muertos. En medio de este panorama, Estados Unidos ya ha pedido a su Congreso 100.000 millones de euros para atender lo que llaman crisis de seguridad global, una partida sin precedentes, decía la pasada noche el presidente Biden desde el despacho Oval. De ese dinero, unos 13.000 millones serían para Israel. Este gasto, de momento sin aprobar, también incluye a Ucrania. De hecho, en su discurso, Biden mencionaba a Hamás y también a Putin, una comparación que no ha gustado nada a Rusia. Los cooperantes están trabajando en Gaza sin casi medios y amenazados directamente por los bombardeos, entre ellos miembros de Médicos del Mundo en la franja. 59 ataques al sector sanitario dentro de la Franja de Gaza hasta el momento, con 16 fallecidos. Anoche en el programa Cuestión de Prioridades, la responsable de programas internacionales de UNICEF, Blanca Carazo, explicaba las dificultades de sus compañeros sobre el terreno. Está siendo muy difícil el atender a todos los niños y niñas que lo necesitan. Incluso pues a la propia supervivencia de nuestros trabajadores y de sus familias, que también. Las necesidades se están poniendo todavía más grandes de lo que nosotras podemos siempre poder ayudar. Es la impotencia ante la situación que nos relata Soreida Hussein desde Cisjordania. Esta cooperante de la Alianza por la Solidaridad cuenta la violencia a la que está sometido este territorio palestino desde antes de la guerra entre Israel y Hamás. Por parte de los colonos que son protegidos por los militares israelíes, los colonos entran a las casas, sacan a la gente de las casas, queman las tierras. En Cisjordania son frecuentes imágenes como estas de este lunes, cuando un colono armado con un fusil mató a un manifestante palestino ante la mirada de soldados israelíes. El conflicto entre Israel y Hamás pone en duda que se esté cumpliendo el derecho internacional humanitario que firmaron todos los miembros de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Establece, entre otros asuntos, la protección de la población civil y el derecho a ayuda en caso de guerra. Los conflictos bélicos tienen unas reglas que dictan qué se puede hacer y qué no en una guerra. Esto se conoce como derecho internacional humanitario. Lo que intenta es que el conflicto, si es que se puede decir así, se conduzca de una forma menos atroz, ¿no? Con unas reglas básicas. El trato que hay que dar a los prisioneros de guerra y a los heridos de guerra. En segundo lugar, la protección de la población civil.
pero el conflicto entre Israel y Hamás parece estar vulnerándolo. La comunidad internacional denuncia los ataques a civiles o su secuestro como una violación del derecho. También lo hace privarles de ayuda humanitaria. El bloqueo, el que se impida el acceso de la ayuda humanitaria, evidentemente es contrario claramente al derecho internacional humanitario. Privarles de alimentos, de lo necesario para subsistir, podríamos estar hablando ya de genocidio, ¿no? El Tribunal de La Haya es el encargado de juzgar a quien infringe las normas. Si la Corte Penal Internacional solicitara el envío a La Haya de una persona imputada por crímenes de guerra, esto no le afecta a Israel como Estado, puesto que no es miembro. Pero sí le afectaría a esa persona en caso de viajar a un país que sí es miembro. La ONU ya ha advertido de que se están investigando los crímenes de guerra. La lista de espera quirúrgica sigue bajando. En el tercer trimestre del año, 19 días menos que en 2022. La demora es de 116 días. Los pacientes de prioridad 1 son intervenidos dentro del plazo. El número de personas que están pendientes de una operación se ha reducido un 9,4%, son 3.700 menos. Los hospitales que más lista de espera acumulan son el de Salamanca y el del Bierzo. Antes de contratar, las empresas no solo se fijan en el currículum del candidato, la mitad de ellas bucean en redes sociales para descubrir más sobre la vida del aspirante. Después de esa búsqueda, más del 20% aseguran que han descartado perfiles por lo que han visto en Internet. Nuestra reputación está expuesta en Internet. Sea por culpa tuya, o sea por la gente que te quiere hacer daño o que te quiere mal, te pueden ver ahí. Internet, donde todo fluye tan rápidamente, deja una huella digital que puede ser eterna. Sí que me gustaría que en ese caso, si hay algo de lo que no estoy orgullosa, se pudiera retirar. Cómo salir de una lista de morosos, retirar reseñas falsas o noticias sobre una condena ya cumplida son algunas de las consultas más frecuentes en las empresas de reputación digital. Publicaciones con contenido erótico sexual, de gente que se ha expuesto a este mundo y por el motivo que sea ya no quiere que sea público. Tenemos publicaciones también de personas que han estado vinculadas a un determinado partido político y ya han dejado esa actividad y no quiere que esa información siga siendo publicada en Internet. Y para que no repercuta en los intereses económicos y particulares, el derecho al olvido protege para que ese contenido negativo deje de ser visible. Solicitamos básicamente lo que es la eliminación de la noticia, la desindexación, para que esa información no sea accesible a cualquier buscador cuando introducen su nombre y apellidos, o bien la anonimización, que es cambiar nombre y apellidos por iniciales. Para evitar resultados que nos perjudiquen. El perfil del jugador de azar en España es cada vez más joven. Según se desprende del informe de prevalencia que hemos conocido hoy, crece el número de jugadores entre los 18 y los 25 años. La mayoría tiene su puerta de entrada al juego en la modalidad presencial a través de las distintas facetas, pero luego muchos de ellos se decantan por el juego online. Y ahí aparece todavía más el peligro de desarrollar adicciones o patologías del juego. Concretamente, según este estudio, 1 de cada 10 menores de 25 que juega de manera online. Personas jóvenes entre 18 y 25 años que entran en un salón de apuestas, la estadística, la probabilidad sugiere que 1 de cada 10 va a desarrollar problemas de juego, de trastorno del juego. Al final hay mucha gente que luego se engancha muy fácilmente, como tú dices, con poca edad y acaban perdiendo más que ganan. Y luego para su vida... Cuando los jóvenes se enganchan es peligroso. Y parece que hay una ley pero tampoco se respeta. Creo que hay que ponerle fin, sobre todo en sitios tan cerca de colegios y de institutos, creo que no puede ser. Estas imágenes son del debate de política general de Castilla y León hace un par de semanas. Aquí el presidente de la Junta propuso alcanzar 3 grandes pactos. Hoy ya ha convocado a los grupos parlamentarios para conseguirlo. Les va a recibir de forma individual el próximo miércoles en Presidencia. El PSOE tiene problemas de agenda y trata de buscar nueva fecha, también por Ávila. Podemos directamente ha rechazado la propuesta. El resto sí que asistirán. Y uno de los temas que tratarán en esas reuniones será la financiación autonómica. Hoy el PP de Castilla y León ha insistido en que Pedro Sánchez está dispuesto a condonar más de 72.000 millones de deuda a Cataluña. Luis Tudanca les recuerda que aquí ya se condonó deuda y critica que defienden intereses partidistas.
Condonar la deuda no significa que desaparezca, que los que cumplimos pagamos lo que otros no cumplen. Este gobierno le ha condonado por primera vez, insisto, 568 millones de euros a Castilla y León, que no hicieron gobiernos anteriores. No están defendiendo los intereses de Castilla y León ni nuestra financiación, no. Están defendiendo al señor Feijóo. Las Cajas Rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Tu tiempo lo quieres para los tuyos, para disfrutar el presente. Compartimos los mismos paisajes. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. La Junta ha firmado hoy un protocolo con la Diputación de Zamora y Caja Rural para el impulso económico de esta provincia. Contempla la construcción de suelo industrial en el futuro polígono de Monfarracinos, la creación de un centro de innovación en el sector de los cuidados y otro de altas capacidades de inteligencia artificial. La cultura, la ciencia y las humanidades están dando cita un año más en Oviedo con la entrega de los premios Princesa de Asturias. Entre los premiados, la actriz Meryl Streep o el escritor Murakami. En su discurso, la princesa Leonor ha destacado la trayectoria de los 8 galardonados. También, a pocos días de cumplir la mayoría de edad, ha destacado su sentido de la responsabilidad. El día 31 cumplo 18 años y tendré el honor de jurar la Constitución, con lo que eso significa para mí, personal e institucionalmente. Y en su discurso el rey ha advertido sobre la fragilidad de las democracias y la necesidad de defender sus valores. Felipe VI también ha asegurado que las soluciones a los problemas de España siempre han llegado de la unidad y nunca de la división. Tenemos que ser muy conscientes de todo lo que hemos alcanzado como nación, de todo lo que hemos construido y prosperado con tanto esfuerzo, de lo necesario que es conservarlo y preservarlo de aquello que lo pueda erosionar y de que debemos cuidar lo mejor de nuestra historia. Más imágenes. La Universidad Católica de Ávila ha celebrado hoy el acto de apertura del curso académico. Precisamente con la vista puesta en seguir ampliando la oferta formativa, han comenzado las obras del futuro centro tecnológico. Mañana comienza en Valladolid una nueva edición de su Semana Internacional de Cine. Seminci llega con muchas novedades y una gala que podrán ver como siempre aquí en directo a las 7 de la tarde. A partir de ahí 9 días de mucho cine y de proyecciones internacionales. En Valladolid no está todo preparado, está todo preparadísimo para la Semana Internacional del Cine, una cita anual en la capital que tendrá lugar del 21 al 28 de octubre y donde se podrán conocer los mejores estrenos cinematográficos. Esta semana lo conocíamos, esta edición cuenta con más de 360 proyecciones y más de 100 encuentros y se espera albergar a unos 800 invitados. El festival dará comienzo mañana con la proyección de La Contadora de Películas en la gala inaugural y Valladolid y los amantes del séptimo arte esperan más que nunca el día de mañana. El vocalista del grupo Los Planetas, Jota, ha compuesto más de una decena de canciones basándose en las películas de Iván Zulueta, uno de los mayores cineastas de la movida madrileña. Esta noche, en el marco de Seminci, ofrecerá un concierto homenaje al director donostiarra en el Teatro Carrión de Valladolid. Estas que ven son imágenes del concierto esta misma tarde. Y así suenan estas bandas sonoras sobre la proyección de las películas.